Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de lo que es sensibilidad y dolor. Cuando hablamos de sensibilidad nos referimos a sensación y percepción, ¿sí? Nosotros percibimos los cambios mediante los receptores sensitivos y esta información es enviada al sistema nervioso central que los registra, los compara y genera representaciones de esas sensaciones que se guardan en la memoria como vivencias o como experiencias y se pueden evocar cuando se necesitan. Algunas están íntimamente ligadas a respuestas emocionales. La sensibilidad superficial está conformada por la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. Los receptores táctiles son los corpúsculos de Meckel, que están en la epidermis, y los de Meissner, que están en las papilas del tejido conjuntivo. Los receptores térmicos son los de Krauss para el frío y Ruffini para el calor y están ubicados en la dermis. Y para la sensación dolorosa son las terminaciones libres de los nervios que están en la epidermis. La sensibilidad profunda puede ser protopática o grosera o epicrítica o discriminativa. La sensibilidad osteomuscular tiene los corpúsculos de Pacini y de Golgi que van a sensar la varestesia, que es la presión, la sensación de la presión o una idea de la presión que se ejerce sobre el cuerpo, y la varognosia, que es una idea del peso. Después tenemos la palestesia, que son las vibraciones, como cuando hacemos las pruebas auditivas con un diapasón, y la batiestesia, que es el movimiento y la ubicación espacial. En este caso, los receptores están en los corpúsculos de Golgi, de los tendones, y los usos neuromusculares de los músculos. La batiestesia, por ejemplo, muchas veces se evalúa pidiéndole al paciente que cierre los ojos y se le mueve el dedo gordo del pie y el paciente tiene que decir si está para abajo, para arriba, para dónde lo estamos moviendo. Eso es batiestesia. Después, esterognosia es la capacidad de reconocer un objeto al tacto, con los ojos cerrados. Por ejemplo, le pedimos al paciente que cierre los ojos y le damos una pelota de tenis y la tiene que palpar al tacto y decir qué es. O le damos un tenedor y le decimos que cierre los ojos, le damos el tenedor y que lo palpe, que lo tacte y decimos qué es. Ese reconocimiento a través del tacto es lo que se llama esterognosia. La grafestesia es la capacidad de reconocer un número o una letra que la vamos a dibujar nosotros con el dedo o con algún objeto romo sobre la piel del paciente y el paciente tiene que tener los ojos cerrados. Por lo general lo que podemos hacer es dibujarle una letra o un número con nuestro dedo en la espalda y que el paciente diga qué le estamos dibujando, un 4, una A, ¿de acuerdo? Eso se llama grafiestesia. Con respecto a la sensibilidad visceral, es la que nos va a informar sobre dolor o malestares o algún tipo de distensión en los órganos internos. Puede ser por compresión, por distensión, por desplazamiento, por inflamación. Y esta información de la sensibilidad visceral viaja por el haz espinotalámico lateral. Cuando hablamos de las vías nerviosas, de las vías de la sensibilidad, ¿sí? Hablamos siempre de talámico porque todas las vías sensitivas hacen una escala en el tálamo. Bien, luego tenemos la vía de la sensibilidad táctil protopática, que es la sensibilidad gruesa, y la termoalgesia, que es la temperatura y el dolor. Y por otro lado tenemos la vía de la sensibilidad epicrítica, que es el tacto fino discriminativo. Entonces, todavía tiene un receptor, que eran todos los receptores que estuvimos hablando hasta recién, hace la primera sinapsis en el ganglio, entra por la médula posterior, por el asta posterior de la médula, sube por el haz espinotalámico lateral hacia el bulbo, luego a la protuberancia, hacen estación en el tálamo todas las vías sensitivas, menos
menos una de las vías sensoriales, que es la oftálmica, que si bien digo es la oftálmica porque es muy corta, desde la nariz hasta donde está el bulbo oftálmico, es una vía muy cortita y es la única vía sensorial, sensitiva, que no pasa por el tálamo. Todas las demás, sensoriales, sensitivas o sensitivas solamente, pasan por el tálamo. Y de allí a distintas áreas de la corteza sensitiva, parietal, que nos va a dar las representaciones y va a procesar esta información que recibe de los receptores y del haz espinotalámico. La vía termoalgésica tiene axones cortos. Estos axones van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que está en la médula posterior, en el mismo nivel en que ingresan cada segmento. Y se cruzan y forman el haz espinotalámico lateral. Van al lado contralateral. La vía protopática tiene axones muy largos que van a hacer sinapsis con la segunda neurona en la médula posterior, luego de subir 3 niveles o 3 metámeras. Después se cruzan y forman el haz espinotalámico anterior o ventral. En el bulbo se van a juntar con el lemnisco medio, que es la sensibilidad epicrítica, que también se cruza en el bulbo, y terminan en el tálamo. No todas llegan a la corteza cerebral, algunas terminan en el tálamo. Bien, la corteza sensitiva parietal son las áreas 2, 3 y 1, 2, 1, 3, creo que eran los números en orden. Están ubicadas en el lóbulo parietal, en la circunvolución parietal ascendente, y reciben la información contralateral del cuerpo por todos estos cruces de los haces que nombramos en la diapositiva anterior. La región parietal inferior va a recibir información del lenguaje y de la mímica. El área sensitiva general superior corresponde a la cara interna del hemisferio parietal y en general, cuando hay lesiones en la corteza parietal, el paciente siente parestesias o puede tener anestesias o hemianestesias. Parestesia es la sensación de hormigueo o de electricidad. ¿Vieron cuando se les duerme una pierna, que están sentados a veces en una mala posición y tienen ese hormigueo o electricidad? Eso es una parestesia. Y la sensación de enlentecimiento también contralateral. También puede tener aesterognosia y agrafestesia. A porque es sin. Esterognosia, recuerden que era el reconocimiento de los objetos, y grafestesia si dibujábamos una letra o un número y el paciente tenía que decir que le estábamos dibujando. También puede haber autopoagnosia cuando hay una lesión en el lóbulo parietal izquierdo y el paciente no puede señalar o nombrar algunas partes de su propio cuerpo. Y hay otra patología que es hemisomatoagnosia cuando hay una lesión en el lóbulo parietal derecho y el paciente no reconoce una mitad del cuerpo, no registra qué le pasa en la otra mitad. Recuerden que siempre estamos hablando de la mitad contralateral. Ahora vamos a ver cómo exploramos la sensibilidad. Todo esto son temas que vimos en semiología, así que es más un repaso de lo que ya se estudió. La sensibilidad táctil y dolorosa se hace una maniobra que se llama toco-pincho, ¿sí? Hay un objeto que tiene como un pinche obviamente que no pincha, ¿no? Que tiene como una punta más roma y una parte que puede ser o un cepillito o una bochita roma. Entonces hay que ver que el paciente discrimine, pedirle al paciente que discrimine si lo estoy tocando o lo estoy pinchando, ¿sí? Eso es para la sensibilidad táctil y la dolorosa. La térmica, por lo general se usan tubitos de ensayo con agua fría, agua caliente. Se apoya el tubito y se le dice al paciente si siente frío o calor. La sensibilidad visceral se puede hacer por compresión de mamas, testículos o globos oculares. Normalmente se hace por compresión de globos oculares, por razones obvias que ningún paciente va a querer que le hagan compresión en los genitales. La variestesia se ejerce presión con el pulgar, más o menos presión, y la persona tiene que decir si se está presionando mucho o se está presionando poco. Uno presiona con el pulgar sobre la superficie de la piel de la persona, del paciente. La batiestesia
es la que nombrábamos antes. Uno puede agarrar un dedo del pie o de la mano y que el paciente con los ojos cerrados diga para ver para dónde lo estamos moviendo, si para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. La barognosia, lo que se puede hacer es colocarle al paciente en los brazos o en las manos distintos pesos, unas pesas con distintos kilos o distinto gramaje, para que el paciente diga que es más pesado o más liviano. Y la palestesia es la que se hace cuando hacemos las pruebas auditivas. No sé si recuerdan, en fisiología se tomaba un diapasón, ¿sí? Y se lo hace sonar y se coloca para que vibre, ya sea en el centro de la cabeza, en el punto coronal, o puede ser también en la apófisis mastoides, en algún lugar óseo, y allí sobre superficies óseas se ve si se siente la vibración o no. Bueno, con respecto al dolor, vamos a nombrar distintos tipos de dolor. El dolor visceral es un dolor difuso que por lo general habla de los órganos internos, de las vísceras. No es un dolor localizado, ¿sí? Es un dolor difuso. El dolor somático sí es un dolor bien definido, bien localizado, bien puntual. Por lo general en el dolor somático el paciente se señala con un dedo, dice me duele aquí. En cambio, en el dolor visceral suele abarcar toda la mano y dice, me duele en esta zona. El dolor adaptativo es un dolor agudo que nos alerta o nos previene acerca de una patología. Siempre el dolor es un signo de alerta que nos está previniendo de que algo está mal. Por eso el dolor en ese sentido es bueno porque nos alerta. El dolor no adaptativo es un dolor crónico, es un dolor que no es agudo, es una molestia o dolorimiento que es permanente, que persiste en el tiempo. Muchas veces se ve en las personas ancianas con artrosis o con algún tipo de enfermedad degenerativa ósea o de los cartílagos que tienen ese dolor persistente. Bien. La hiperalgesia y la hipoalgesia es la percepción aumentada o disminuida del dolor. La analgesia es la ausencia de dolor y la disestesia es una sensación desagradable, ¿sí? Es un dolor desagradable. Anodinia es el dolor frente a estímulos que en realidad no son dolorosos y que no deberían producir dolor. Por ejemplo, me puede doler el pie si lo rozo con la sábana, eso es anodinia. Hiperestesia e hipoestesia es el aumento o la disminución de la sensibilidad. Recuerden que algesia es dolor y estesia es sensibilidad, no los confundan. Anestesia es la ausencia de la sensibilidad y parestesia era la sensación esta de hormigueo o de electricidad. Algofilia es algo bastante raro, se da en el masoquismo, en la psicosis o en algunos viajes místicos que puedan hacer, que es el placer frente al dolor. Bien, vamos a ver las vías del dolor. Son bastante simples, siempre hay un receptor del dolor, va a tener una vía ascendente, un centro superior en el sistema nervioso central y una vía descendente o moduladora que va a dar una respuesta. Hay dos tipos de fibras. Las fibras mielinizadas A delta que transmiten dolores breves, bien localizados y bien definidos. Son dolores agudos por lo general. Y las fibras C desmielinizadas son las que transmiten el dolor visceral, que es difuso, pobremente localizado o mal diferenciado. Bien, otros tipos de dolor que podemos hablar, que podemos ver digamos, en los pacientes, que nos refieren los pacientes, es el dolor referido, es un dolor visceral que se señala o se refiere a distancia de donde ocurre. Por ejemplo, a veces cuando tenemos una colecistitis, puede ser que el paciente, en lugar de sentir dolor en la vesícula biliar, sienta un dolor referido en el hombro o en el omóplato. Lo mismo con la pancreatitis. Suelen tener un dolor en hemicinturón, un dolor referido que va hacia la espalda, en la cintura. El dolor neuropático es un dolor muy feo, que es un dolor muy agudo por lesión en las estructuras nerviosas o medulares. También en algunos casos puede aparecer en pacientes con HIV.
Uno de los dolores más intensos es el de la reactivación del herpes zóster, que es el herpes de la varicela, o también por neuropatía diabética. Son dolores que duran mucho tiempo, dolores crónicos, y no responden bien a los opiáceos. El dolor lumbar o el dolor cervical por lo general suelen aparecer por problemas posturales o por compresión de las raíces nerviosas, de los distintos segmentos de los nervios periféricos cuando salen por las vértebras. El dolor post-amputación es un dolor que aparece luego de amputar un miembro y se lo conoce como dolor del miembro fantasma, porque ese miembro ya no está. La neuralgia del trigémino es un dolor muy intenso, muy bravo, en todo el área de inervación sensitiva del trigémino, es decir, toda la cara, y es un dolor bastante complicado de tratar. También hay dolor por compresión neural, puede haber tumores o algo, síndromes paraneoplásicos que compriman nervios y den dolor. Y el síndrome del dolor regional complejo, que es un dolor muy intenso, urente o quemante, invalidante, que puede ser postraumático o por trastornos del sistema simpático. Bien, hasta acá abarcamos todo lo que es dolor y todo lo que es sensibilidad. Gracias.